Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Neurociencia Amena. En esta ocasión, la doctora Victoria Martínez Ángeles nos hablará sobre esquizofrenia. Muchas gracias, doctora, por repetir nuevamente aquí con nosotros en nuestras sesiones de neurociencia y bueno, un placer tenerla aquí, la pantalla toda suya. Pues muchas gracias, agradezco nuevamente la oportunidad y vengo a hablar de un tema que yo creo que es muy interesante, es un tema que es frecuente para nosotros en la consulta psiquiátrica y neuropsiquiátrica y que sin embargo tiene muchos prejuicios y resulta un poco difícil de entender, quizá tenemos muchas ideas desarrolladas al respecto de este trastorno mental, que es la esquizofrenia, basadas en lo que hemos visto en las películas, en lo que hemos visto en el cine o en estas representaciones pues eh, más en la comunidad, ¿vale? Entonces, bueno, es una introducción breve del tema, ¿no? Cualquiera de los especialistas de salud mental a los que decidan acercarse podrán ampliar esta información al respecto de la esquizofrenia. Y pues bueno, creo que para que podamos entender a la esquizofrenia como trastorno mental, hay que conocer algunos términos de la sintomatología más frecuente que presentan los pacientes con esquizofrenia. Entre ellos es la palabra psicosis. La psicosis es un síntoma médico, es un conjunto de signos, de síntomas, en el cual el pensamiento, las respuestas afectivas y la capacidad para comprender la realidad, comunicarse y relacionarse con los demás están suficientemente alterados como para provocar un grave deterioro de la capacidad de relacionarse con el mundo exterior de nuestro paciente. Es decir, a veces pensamos que los pacientes psicóticos, que tienen síntomas psicóticos, solamente es porque presentan alteraciones en cuanto a alucinaciones auditivas o ideas delirantes, que ya ahondaré un poquito más en estos términos, pero es importante comentar que la alteración que está cursando nuestro paciente es muy importante a nivel de su pensamiento, a nivel de sus emociones y a nivel cognitivo, a nivel de sus pensamientos. Entonces, otra definición un poquito más corta y que a lo mejor es un poco más comprensible así de manera inmediata, es que la psicosis es la pérdida del sentido de la realidad. Es decir, que un paciente que está cursando con psicosis no sabrá diferenciar aquello que está ocurriendo en la realidad y aquello que no está ocurriendo en la realidad. Estas dos oraciones siguientes son importantes, ¿no? La psicosis, los síntomas psicóticos, estas alteraciones del pensamiento, de las emociones, de la cognición, se presentan en esquizofrenia, pero no todo paciente que esté cursando con estas alteraciones inmediatamente recibe un diagnóstico de un paciente con esquizofrenia, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante que si se identifican este tipo de signos y síntomas, se acuda a un especialista de salud mental para poder realizar un diagnóstico acertado. Porque, por ejemplo, hay trastornos mentales donde la psicosis juega un síntoma cardinal, es uno de los síntomas más relevantes para el trastorno. Por ejemplo, en esquizofrenia, en los trastornos psicóticos inducidos por sustancias, del espectro de la esquizofrenia, que es el trastorno esquizofreniforme, el esquizoafectivo, el trastorno delirante, el psicótico breve, y también hay enfermedades médicas que pueden inducir este tipo de síntomas psicóticos en nuestros pacientes. Por ejemplo, alteraciones neuroendocrinológicas, ¿no? Alteraciones de las hormonas. Por eso es importante las valoraciones con médicos especialistas. Y hay otros trastornos mentales donde la psicosis puede ser un síntoma acompañante. Dentro del trastorno afectivo bipolar, los pacientes que tengan episodios de manía pueden presentar síntomas psicóticos. Los episodios depresivos graves pueden presentar síntomas psicóticos. También los trastornos cognitivos, entre ellos, pues, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, pueden presentar estos síntomas, ¿vale? Dentro de la psicosis, aunque sabemos que es una alteración del pensamiento, de las emociones y de la manera en la que mi paciente está interpretando la realidad,
de lo más característico son las ideas delirantes. Un sinónimo también pueden ser delirio o ideas psicóticas. Karl Jaspers, psiquiatra y filósofo alemán, empieza a describir o nos empieza a dar dentro del estudio de los síntomas psiquiátricos algunas características que tiene que tener una idea para que la podamos considerar delirante. Entre ellas, pues que tenga una certeza subjetiva incomparable, que no sean influenciables por la experiencia, que el contenido de la idea sea imposible y que sea incomprensible en su origen. Esto se ha ido estudiando, se ha ido ampliando estas descripciones, se ha tratado pues de brindar más información para que nosotros podamos encontrar o poder describir las ideas de nuestros pacientes. Y entonces pues, surgen estas otras características que vienen muy de la mano de lo que ya comentaba, ¿no? Hay una pérdida del juicio de realidad o de la capacidad de discernir entre lo que es real y lo que es irreal. Y pues sin este juicio de la realidad, pues el sujeto, el paciente, se muestra incapaz de separar aquello que es real y de aquello que es imaginado. El contenido casi siempre es imposible o es irreal. Eh, la idea delirante se convierte en un eje de la vida del paciente. A partir de la aparición de esta idea delirante, todo va a girar alrededor de esta idea. Y entonces pareciera que la idea va creciendo, incorporando nuevos elementos del ambiente, de la historia de aprendizaje de nuestro paciente, y pues imita una bola de nieve que se desliza por una montaña y va aumentando su magnitud. Representa una ruptura con la realidad. El paciente delirante, ¿no?, presenta una profunda alteración en su relación con el mundo y pues se presenta diferente, ¿no? Se presenta cambiado. Y pues la idea delirante es incorregible, es decir, no es modificable, aunque yo le demuestre al paciente con hechos que su idea me está expresando, digamos que es falsa, está dentro del contexto irreal, esto no va a influenciar la convicción que tenga el paciente de mantener la idea. Ya con estos elementos, ¿no?, cuando damos ejemplos, a lo mejor nos queda un poquito más claro, ¿no? Cuando estamos hablando de un delirio, una idea delirante, una idea psicótica de persecución, pues bueno, el paciente puede tener la interpretación de que está siendo perseguido, de que está siendo buscado, ¿no? Y entonces hay pacientes que nos pueden dar, por ejemplo, una descripción de que los quieren matar, de que los quieren envenenar, de que seguramente alguien está en contra de ellos y está buscando generarles mucho daño, ¿no? Para este paciente que tenga estas ideas delirantes, el peligro que percibe de que una persona quiera agredirlo, por ejemplo, envenenándole sus alimentos, es real. Y aunque nosotros le demostremos con pruebas que el alimento no está envenenado, por ejemplo, el paciente no será capaz de reducir nuevamente a la realidad o de darse cuenta del error de la idea que está manteniendo, ¿no? Hay algunos pacientes que se comportan, por ejemplo, con delirios celotípicos, ¿no? El paciente presenta estos celos constantes hacia sus seres más cercanos, ¿no?, con los que tenga alguna relación sentimental de importancia. Y estas ideas, por ejemplo, podrían no ser tan irreales, podrían no ser tan imposibles como el hecho de pensar de que el ejército de los Estados Unidos nos está buscando. Sin embargo, causan mucha disfunción al paciente y acusa a su pareja de pues, tener estas conductas, ¿no?, de engañarlos con otras personas. Entonces, también, por ejemplo, hay delirios de megalomanía o de grandiosidad, donde el paciente llega a tener la idea psicótica, delirante, en que tiene habilidades que otras personas no tienen, ¿no? O que está con una misión muy importante de salvar al mundo, de conocer gente muy importante, gente muy famosa, ¿no? Y el paciente está convencido de que él posee el poder, por ejemplo, para salvar a las personas o para tener algún poder especial o alguna misión que sea muy importante para la historia del mundo, ¿no? Entonces, pues, estos son solo algunos tipos de las ideas delirantes que pueden tener los pacientes que cursan con psicosis.
Y otro tipo de, yo creo que es el síntomas que todos hemos escuchado, ¿no? Son las alucinaciones. En realidad, la alucinación es una percepción sensorial o sensitiva falsa. Cuando no existe, ahí está la ausencia de un estímulo externo relevante para la modalidad que se está implicando, ¿no? Entonces, otra manera como de explicarlo más cortita es que hay una percepción sin objeto, ¿no? El paciente está viendo objetos que no están ahí físicamente, el paciente está escuchando sonidos cuyas fuentes de donde provienen no se encuentran ahí en el momento, ¿no? Y pueden también haber alucinaciones olfativas, que el paciente perciba olores de fuentes que no están a su alrededor, ¿no? Inclusive táctiles, ¿no? Que el paciente sienta un estímulo en su piel y esto se traduzca, ¿no? En la sensación corporal. No hay que confundir a la alucinación con la ilusión. Usualmente una ilusión es una percepción errónea. Si hay un estímulo real y existente en el mundo exterior, sin embargo, por las condiciones, por ejemplo, de iluminación, yo lo percibo diferente, ¿no? Este ejemplo, por ejemplo, de que existe el estímulo, sí, esa es mi bola de ropa en la silla durante el día, sin embargo, cuando disminuye, por ejemplo, la iluminación del cuarto, ¿no? Tengo la ilusión de ver a una persona sentada, ¿no? En la alucinación eso no ocurre. No hay un objeto que, aunque se pueda confundir, explique lo que está percibiendo el paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les pongo alguna, la alucinación auditiva con sus ejemplos, ¿no? Un paciente a ese oye voces con frecuencia cuando está sentado tranquilamente en su butaca, ¿no? Y él describe o afirma que las voces me dicen cuando tengo que comer, cuando tengo que vestirme o cuando tengo que acostarme por las noches. El paciente cree firmemente, sin poder demostrarle lo contrario, que las voces les dan estas órdenes y él actúa acorde a lo que le ordenan las voces, ¿no? En las alucinaciones visuales, ¿no? Un paciente, ¿no? De 90 años comenta que ve serpientes y arañas en el techo de su habitación. El paciente no hay manera o no hay esos estímulos, no hay arañas verdaderamente, no hay serpientes verdaderamente, ni algo con lo que pudiera confundirlo el paciente, y él está teniendo pues esta alucinación visual. En las alucinaciones olfativas, ¿no? Es un paciente psicótico de 65 años, afirma que huele a basura podrida en su habitación, a pesar de que no hay productos malolientes en ella. Pacientes con alucinaciones gustativas, por ejemplo, un paciente joven con delirio, ¿no? Que nos habla acerca de que siente constantemente el sabor a agua salada en su boca, a pesar de que no está ingiriendo el agua salada. Y las alucinaciones táctiles, ¿no? Una paciente que en abstinencia pues alcohol, ¿no? Que siente gusanos paseándose por todo su cuerpo, ¿no? La sensación de estas criaturas que pasean por su cuerpo. Todos estos son tipos de alucinación. Y entonces, pues ya entendiendo un poquito que la esquizofrenia es un trastorno donde ocurre la psicosis, y la psicosis, pues además de afectar nuestro pensamiento, nuestra interacción con la realidad, nuestras emociones, se caracteriza por presentar ideas delirantes, se caracteriza por presentar alucinaciones. Ya les puedo mencionar brevemente que existen criterios para el diagnóstico de esquizofrenia. Esto quiere decir que nosotros no podríamos decir nada más porque un paciente en algún momento presentó alucinaciones o presentó alguna idea delirante que ya sea esquizofrénico inmediatamente. Se necesita toda una historia clínica, se necesita una valoración completa, se necesita un interrogatorio dirigido para que podamos dar un diagnóstico de esta magnitud a los pacientes que acuden a atención médica. Usualmente necesitamos explorar, ¿no? Desde cuándo se han presentado los cambios en el comportamiento del paciente, si la duración de la psicosis, de las ideas delirantes, de las alucinaciones, si ha cursado con delirios, con alucinaciones, con discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado u otros síntomas que se conocen como síntomas negativos, que ya les comentaré un poquito más adelante. Pero toda esta sintomatología tiene que haber generado en el paciente una pérdida de su funcionalidad o un malestar clínico muy importante.
La duración puede variar en el aspecto de que si está presentando las alucinaciones y los delirios, estas tienen que durar al menos un mes para poder diagnosticar esquizofrenia, o menos si se recibe un tratamiento médico. Y la duración total de la enfermedad debe ser de aproximadamente 6 meses para nosotros poder sospechar o dar este diagnóstico. Y claro, no se debe de poder atribuir a los efectos de alguna sustancia o de otra afección médica, ¿no? Hay pacientes en los que, por ejemplo, el consumo de marihuana o el consumo de alcohol en sus fases de intoxicación o de abstinencia generan síntomas psicóticos. Pacientes que, por ejemplo, cuando consumen marihuana y están en la intoxicación con marihuana, se ponen paranoides, comienzan a pensar que los está persiguiendo la policía, que están hablando de ellos, que los van a lastimar, y toda esta sintomatología no es porque el paciente sea esquizofrénico, sino que está en una intoxicación con una sustancia, en este caso con marihuana, y no podría yo dar el diagnóstico de esquizofrenia en ese momento, ¿vale? En la esquizofrenia, ya propiamente como trastorno mental, se hablan de síntomas positivos y de síntomas negativos. Los síntomas positivos en la esquizofrenia tienen que ver con ideas delirantes, alucinaciones, alteraciones en la comunicación y en el lenguaje, el discurso desorganizado, el comportamiento desorganizado, comportamiento catatónico, que muy a grandes rasgos son algunos datos en la motricidad de nuestros pacientes que tenemos que estudiar un poco más profundamente, o agitación psicomotora. Muchas veces todas estas alteraciones, ¿no? Se explican también por el contenido de la idea falsa, delirante que tenga el paciente. Entonces, pues a lo mejor si un paciente está escuchando voces que le insultan o que le dicen que los demás lo quieren lastimar o que lo están siguiendo, o tienen la idea delirante de que lo están siguiendo, lo quieren lastimar, lo están vigilando, pues esto se explique porque el paciente en ese momento de la sintomatología tan aguda y tan importante eh, tenga agitación psicomotriz, pero la normalidad es que los pacientes que están cursando con estos periodos de psicosis, eh, pues bueno, sean mejor canalizados a una institución médica para podérseles manejar y asegurar pues que ellos se encuentren bien. Muy rápidamente la explicación, una de las muchas explicaciones que se proponen de por qué existen estos síntomas positivos de alucinaciones y de ideas delirantes, es por una disregulación de un neurotransmisor, de un químico en el cerebro que se llama dopamina. Eh, la dopamina en la esquizofrenia es uno de los neurotransmisores que se han explicado como su regulación alterada, como la responsable de varios síntomas. Sin embargo, no es el único neurotransmisor, el único químico que está afectado en los pacientes con esta enfermedad, y que, pues bueno, hay otras teorías que involucran más otros neurotransmisores como el glutamato. Sin embargo, esta regulación alterada de la dopamina, una de las teorías es que es de un área que tenemos en el cerebro, en el tallo cerebral, que es el área segmental ventral, se comunica con otra área de nuestro cerebro que se llama el núcleo accumbens en el estriado ventral, y cuando hay demasiada liberación de dopamina por parte del área segmental ventral, se generen entonces los síntomas de psicosis, que son los delirios y las alucinaciones. Y en los síntomas negativos es por una regulación a la baja de la dopamina. En los positivos, la dopamina está a la alta, y en los negativos se propone que está al contrario, a la baja. Entonces, como vemos, hay un proceso que implica ambas situaciones en esquizofrenia, ¿no? No es solo que esté muy arriba un neurotransmisor, que es la dopamina, sino que también en otras áreas del cerebro está muy abajo, y esto también se traduce en síntomas, ¿no? Que puede ser el afecto aplanado, la disminución de la respuesta emocional, que nuestros pacientes o sus familiares nos refieren que se ven muy pasivos, que tienen muy pocas conductas de sociabilizar con otras personas, no son nada espontáneos, ¿no? Dejan de hacer actividades dirigidas a una meta o que tengan algún contenido de placer para ellos, ¿no? Y pues también tengan dificultades para centrar su atención.
Como les decía, a veces pensamos que en la esquizofrenia solo es escuchar voces y tener ideas raras fuera de la realidad, cuando en realidad es todo un trastorno que nos va a afectar a nivel de las capacidades para comunicarnos. Es decir, mi paciente puede presentar un fenómeno que se llama alogia, en la cual tienen mucha pobreza de su discurso, es decir, utilizan pocas palabras, hablan muy poquito, se comunican muy poco. Alteraciones del afecto, que ya comentábamos del aplanamiento afectivo, que en realidad los familiares refieren que hay una reducción en el rango emocional de nuestro paciente. Pareciera que no se alegra, ni se emociona, ni se entristece de la misma manera pues, que antes del diagnóstico. Alteraciones de la sociabilización, estos pacientes que, pues bueno, se explica un poco también por los dos previos, ¿no? Tienen menores interacciones sociales, hablan muy poquito, hay muy poco interés en relacionarse con los demás, con los amigos, con pasar tiempo con otros. Dificultades para encontrar o placer en actividades que antes eran placenteras, por ejemplo, pacientes que después del diagnóstico abandonan hobbies, abandonan actividades que antes les gustaban mucho. Y en la motivación, el paciente tiene menos motivación, menos deseos de realizar actividades dirigidas a una meta en específico. Y pues bueno, usualmente estos síntomas también causan mucha intranquilidad en los familiares de los pacientes con esquizofrenia. Quizá los síntomas más aparatosos que todos conocemos son las alucinaciones y la psicosis. Sin embargo, estos síntomas negativos también son importantes de interrogar y de identificar para la calidad de vida de nuestros pacientes. Si además pensamos que se altera el contenido de nuestros pensamientos en la esquizofrenia, con ideas delirantes, y se afecta también nuestra capacidad emocional, también se afecta nuestra capacidad cognitiva. Entonces el paciente empieza a tener problemas cognitivos relacionados con la esquizofrenia, que tienen que ver con representar y mantener metas a futuro, poder focalizar su atención, mantener su atención, evaluar su mismo desempeño en diferentes tareas, poder priorizar alguna tarea sobre otra, modular su comportamiento basado en pistas del entorno, dificultad en la fluencia verbal, ya veíamos que el paciente disminuye las palabras que utiliza cuando está hablando con otras personas, ¿no? Dificultades para resolver problemas. Entonces, la explicación, nuevamente basados en la disregulación dopaminérgica en la esquizofrenia, es que si bien estaba aumentados los niveles de dopamina cuando hay psicosis y alucinaciones e ideas delirantes, cuando hay síntomas negativos, síntomas cognitivos, estas fallas que tiene el paciente en lo social, ¿no? En la toma de decisiones, en la atención, se explican porque hay una disminución de los niveles de dopamina en áreas importantes del cerebro, entre ellos, por ejemplo, la comunicación del área tegmental ventral hacia las cortezas prefrontales, en este caso la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza prefrontal ventromedial. Entonces, si bien hay mucha actividad dopaminérgica en un circuito, hay muy poca actividad dopaminérgica en otros, y esto también se traduce en síntomas en estos pacientes. Me gusta esta información de la OMS del 2019 que nos habla al respecto de que prácticamente la prevalencia de la esquizofrenia va del 0.5 al 1% de la población en general. Esto es aproximadamente 20 millones de personas a nivel mundial. Y que bueno, hablábamos que se caracterizaba por alteraciones en el pensamiento, en la percepción, en las emociones, en el lenguaje, en el comportamiento, y que las experiencias comunes de los pacientes son las alucinaciones y las ideas delirantes. Lamentablemente a nivel mundial la esquizofrenia se asocia con mucho nivel de, de alteraciones en la funcionalidad de los pacientes y puede afectar, y de hecho afecta, ¿no? El desempeño en cuanto al ámbito escolar y en cuanto al ámbito laboral de los pacientes. Las personas con esquizofrenia tienen 2 a 3 veces más probabilidad de fallecer jóvenes que la población en general.
y son víctimas de estigma, de discriminación y de violencia o de violaciones hacia sus derechos humanos. Hay muchos estigmas que se relacionan con esquizofrenia, que se relacionan con la persona con algún trastorno mental, y entonces esto sí impacta en la calidad de vida que pueda tener el paciente, ¿no? Desde centros laborales que no quieran contratar al paciente por el diagnóstico que tiene, desde que la familia lo considere peligroso, lo considere que en cualquier momento pueda agredir a otras personas, cuando la realidad es que los pacientes con esquizofrenia reciben tratamiento y esto mejora su desempeño, su calidad de vida y pueden realizar sus actividades como cualquier otra persona. La edad de inicio de la esquizofrenia es en el adulto joven, es decir, ocurre en una edad cuando se está en el pico de productividad tanto escolar como laboral. Más tempranamente se presenta en el hombre en una edad promedio de 15 a 25 años y en la mujer en una edad promedio de 25 a 35 años. Es rara en la infancia, mas no es imposible. Se requiere la valoración pues, por un especialista en psiquiatría para realizar el diagnóstico de esquizofrenia en la infancia y después de los 40 años se considera de inicio tardío. Entonces, pues existe este pico de diagnóstico en este adulto joven, tanto hombre como mujer, y pues bueno, también puede verse en los extremos de la vida, pero es algo menos frecuente y amerita que investiguemos un poco más la causa de los síntomas psicóticos que está presentando. Hay diferentes maneras en las que se manifiesta la enfermedad, la esquizofrenia en el paciente. Habrá pacientes, por ejemplo, hablando de cómo se puede comportar la enfermedad, si bien consideramos en la gran mayoría de los casos que la esquizofrenia es un diagnóstico que va a estar presente a lo largo de la vida del paciente, puede comportarse de diferentes maneras. Habrá, por ejemplo, un 22% de los pacientes que presenten únicamente un episodio y pues no vuelvan a presentar episodios de alucinaciones o de psicosis, de alucinaciones o de ideas delirantes el resto de lo que obtengan de vida. Habrá otro grupo de pacientes que tengan varios episodios, pero no queden con ninguna disfunción que les dificulte sus actividades. Habrá pacientes que tengan un primer episodio, no completamente regresen a su normalidad, se mantengan con algún tipo de limitación o de síntomas y vuelvan a tener otros episodios. Y finalmente un cuarto grupo que es el paciente presenta un episodio de psicosis, de alucinaciones, de ideas delirantes, no regresa nuevamente a su funcionalidad previa, tiene más episodios y con cada episodio va perdiendo funcionalidad. Esto quiere decir que son pacientes que antes de su primer episodio trabajaban, tenían una relación de pareja, tenían una relación adecuada con otras personas, por ejemplo, les ocurre este primer episodio, se da el diagnóstico de esquizofrenia, se sigue a lo largo del tiempo al paciente, no regresan ya a su ámbito laboral, no recuperan sus relaciones significativas por la razón que sea, puede ser por las dificultades de la enfermedad o por el estigma que rodea a la enfermedad. Y entonces, pues bueno, esto va mermando su calidad de vida y va pues poniéndolos en riesgo de pérdida de su funcionalidad, que abandonen la escuela, que abandonen el trabajo y pues tengan también dificultades económicas. Después de 10 años, las personas que se han diagnosticado con esquizofrenia, 25% de estos pacientes se recuperan completamente, otro 25 tiene mucha mejoría y son relativamente independientes, un 25 mejora, pero requiere una red de apoyo significativa a su alrededor. 15% vemos cómo van siendo los menos que tengan este pronóstico un poco más reservado, 15% pues, requieren una hospitalización y no muestran mejoría, y bueno, 10% fallecen a causa de suicidio.
que vamos a hablar un poquito más adelante brevemente de por qué es importante esta parte de cuidar el riesgo suicida en el paciente con esquizofrenia. Después de 30 años, ¿no? Se mantiene un buen porcentaje, un 25% hacia una recuperación completa, 35% mejora, se mantiene independiente, 15% mejora pero requiere la red de apoyo amplia, 10% se tiene que hospitalizar y bueno, del 10 al 15% el fallecimiento por suicidio a los 30 años del diagnóstico. Hay muchas comorbilidades que siguen a nuestro paciente con esquizofrenia, es decir, pueden padecer esquizofrenia y además abuso de sustancias, trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, que sufran agresión, que sufran violencia o tengan algún trastorno de la personalidad. Y bueno, esta es una información un poco más de Estados Unidos, que es donde ha habido un seguimiento a largo plazo de los pacientes con esquizofrenia, pero bueno, ellos calculan en su población, en la población de Estados Unidos, que los pacientes, ¿dónde se encuentran los pacientes con esquizofrenia? Pues bueno, 6% de ellos estarán viviendo como personas sin hogar o en refugios, ¿no? Otra cantidad que es 6%, es un porcentaje bajo, está en prisiones o en cárceles, del 5 a 6% en hospitalizaciones de largo plazo y 10% en casas pues en cuidados en casas de medio camino, 25% vive con un miembro de su familia, 28% vive de manera independiente y bueno, ellos con sus programas de salud mental se permiten como que el paciente tenga su propia residencia, su propia casa, pero sea supervisado en un 20%. Les comentaba que, bueno, el paciente con el diagnóstico de esquizofrenia tiene un 50% más de riesgo de intentar suicidio que el resto de la población. Lamentablemente, del 10 al 13% de los pacientes logran culminar el suicidio y pues al menos el 40% de los pacientes con esquizofrenia lo intentan en algún momento de su enfermedad. Entonces, por eso es importante también acudir con especialistas de la salud mental para valorar el riesgo suicida que pueda tener el paciente con esquizofrenia y que se tomen las medidas dirigidas a disminuir este riesgo y asegurar la vida de la persona. Muy brevemente en el tratamiento, como veíamos y lo comenta la OMS en su comunicado del 2019, la esquizofrenia es una enfermedad que se puede tratar, es una enfermedad que dispone de tratamiento para los síntomas positivos, para las alucinaciones y las ideas delirantes, y se divide en antipsicóticos convencionales o de primera generación y antipsicóticos atípicos o de segunda generación, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, están dirigidos contra la psicosis, contra las alucinaciones, contra las ideas delirantes. Lamentablemente, aunque se están buscando nuevas partículas de medicamento que ayuden también en los síntomas negativos que ya veíamos del afecto aplanado, de las alteraciones en el pensamiento, de las alteraciones cognitivas, el tratamiento no está enfocado a este tipo de síntomas, está más enfocado a los síntomas positivos de la esquizofrenia. Y hay muchos tratamientos, entre ellos el haloperidol, que puede ser en tabletas, en solución inyectable, inclusive en soluciones que se aplican una vez al mes para asegurar que el paciente pues reciba su medicamento y no haya suspensión del mismo, del tratamiento, y otros un poco más recientes, de segunda generación, que también son medicamentos seguros, que tienen indicaciones muy precisas y que ayudan mucho a disminuir estos síntomas de ideas delirantes y de alucinaciones en el paciente. Olanzapina, risperidona, quetiapina, aripiprazol, son algunos de los antipsicóticos atípicos o de segunda generación que se pueden recetar y que pueden ayudar a remitir los síntomas psicóticos del paciente y que pueda retomar actividades en su día. ¿Vale? La idea muy a grandes rasgos es que como veíamos este aumento de los niveles de dopamina, el medicamento va a estas áreas del circuito mesolímbico, bloquea
antagoniza, bloquea el receptor de dopamina que está sobretrabajando, por decirlo de alguna manera, y quizá disminuye, desaparece los síntomas psicóticos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, como pueden ustedes ver, la esquizofrenia es uno de los trastornos mentales que más se han estudiado a nivel de psiquiatría, de neuropsiquiatría. Entonces, es un diagnóstico que todos hemos escuchado de él, sin embargo, nos cuesta trabajo muchas veces entenderlo. Y bueno, lo importante es que podamos reconocer a nuestros pacientes que estén cursando, a nuestros familiares, amigos, conocidos que estén cursando con síntomas, para dirigirlos a un especialista de salud mental y que reciban el tratamiento y se asegure su calidad. ¿Vale? Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, recordarles que en el episodio 18 la doctora nos habla sobre la terapia cognitivo-conductual. Búsquenlo ahí en YouTube, en Amena Epilepsia o en Spotify, Neurociencia Amena. ¿No? También pueden encontrar la información sobre la formación académica y laboral de la doctora en el Instagram Neurociencia Amena. Pues muchísimas gracias, doctora, y bueno, quedamos atentos a sus comentarios. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.